los autores que acabo de mencionar y otros. La primera premisa que plantea de Sousa Santos es que la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión eurocentrista u occidental del mundo. Existe una comprensión del mundo desde América Latina, desde lo latinoamericano. Esto supone, pues sí, claro, que el mundo no se transforma necesariamente por los caminos y rutas que ya se tenían previstas o propuestas desde el pensamiento del norte global. No todas las soluciones a los problemas que pasan en el mundo, y creo que la historia nos lo ha mostrado así, sobre todo en términos ecológicos, en términos armamentistas, en términos de migración, ¿sí? El mundo no se transforma necesariamente por los caminos y las rutas que están propuestas desde el norte global, desde la dominación. Hace falta escuchar a las resistencias. La otra premisa que propone de Sousa Santos es que la diversidad del mundo es infinita y que por ello incluye una diversidad de modos de ser, de pensar, de sentir, de estar, de concebir el ocio, el devenir del tiempo, la vida, las relaciones entre los seres humanos, el pasado, las organizaciones de las sociedades en términos económicos, en términos políticos, la subsistencia y la producción económica, lo ecológico, lo sustentable, todo, ¿sí? Esa diversidad del mundo infinita llama desde el plan de estudios a reconocer una diversidad no nada más entre las personas, sino esta diversidad del mundo y de vivir en él, y de que no hay una sola forma de vivir en el mundo, y que quien pretenda saber o asumirse para ordenar cómo se debe ser o cómo se debe vivir en el mundo, está teniendo ahí un pensamiento colonial, perdón. Pero esas formas alternativas de estar en el mundo han sido silenciadas y desperdiciadas. Han sido silenciadas por la presencia dominante del pensamiento occidental eurocéntrico. Como dice Dussel, a lo largo de toda la historia y sobre todo de la educación nos hemos referido únicamente a autores europeos y autores norteamericanos. Y está bien, insisto, hoy no se pretende excluirlos, se pretende construir un diálogo entre ellos, pero difícilmente hablamos de pedagogos, sociólogos y filósofos latinoamericanos. Y ya hay muchísimos. Recuperar el pensamiento de ellos significa recuperar eso que llamamos contexto. Comprender más nuestro estar en esta región de América Latina y estar en este país. Una de las propuestas del Plan de Estudios 2022 se hace a través de los libros de texto. Los libros en particular de nuestros saberes recuperan esos saberes de la periferia, recuperan esos saberes marginales, esos saberes otros que no se consideraban importantes, que se consideraban superficiales, que se consideraban atractivos nada más, pero que no tenían una importancia para incluirlos en la educación, a menos que no fuera como atractivo, a menos que no fueran desde un pensamiento folclorizado, pero no desde un pensamiento crítico y desde arropar la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro país. Los libros de nuestros saberes intentan recuperar, porque sigue el trabajo que hagan los docentes, por supuesto, estos saberes otros, estas formas alternativas de estar en el mundo, romper con el silencio de esas formas de estar en el mundo que han sido desperdiciadas, ¿sí? Y que no se han considerado relevantes en la escuela y en donde solo se han mirado de manera superficial y desde un horizonte muy lejano. Catherine Wolf dice que los saberes otros evidencian entonces distintas maneras de conocer, vivir, pensar y sentir, lo que decía hace un rato. No hay una sola manera de conocer, vivir, pensar y sentir. Es probable que hasta ahora reconozcamos la diversidad nada más como una diversidad en términos muy amplios, muy generales y que incluso se nos escurren de las manos, ¿sí? Claro, todos somos diversos. Pero esa es una mirada reduccionista hacia la diversidad. No es nada más que las personas seamos diversas. Es que hay una diversidad en que cada sujeto en este mundo vive y piensa y siente de manera diferente. Esa es la diversidad a la que se asoman las epistemologías del sur y la decolonialidad.
un tema que atraviesa el discurso de las epistemologías del sur, si no muy en sus inicios, pero que van reconstruyendo otros autores, es la categoría de raza. Hoy sabemos que la raza no existe, que sociológica, antropológica, históricamente, las razas no existen. Y sin embargo sigue siendo el principal instrumento colonial, porque así lo fue en la conquista, así lo fue durante el periodo colonial, minimizar por la raza. Ustedes recordarán la clasificación racial que hubo durante la colonia. Desde los españoles auténticos hasta los esclavos negros traídos de África. Esta discriminación que había quedó como una herencia cultural. Hay una diversidad, pero habría que poner en la mesa cómo construimos una igualdad sustantiva, lo que se llama igualdad sustantiva, para avanzar hacia un pensamiento decolonial. De Sousa Santos construye otra categoría bien importante que se llama injusticia cognitiva. Lo colonial no viene dado por la explotación económica nada más, no viene dado por el ecocidio nada más, no viene dado por el extractivismo nada más, no viene dado por el genocidio. Todo eso ha existido y existe en el mundo y existe en Latinoamérica. Viene dado también por lo que él llama epistemicidio. En la parte superior derecha de la lámina pueden ver una obra que en particular hace referencia y la pueden encontrar en la página de Facebook del Centro de Maestros de Atlacomulco para que la descarguen. La injusticia cognitiva que hoy existe en nuestro continente, que existe en Latinoamérica, parte de que hay una idea de que existe solo un conocimiento válido, el conocimiento eurocéntrico, y que lo seguimos repitiendo de manera consciente e inconsciente. Parte del norte global y de la ciencia moderna construida desde la racionalidad. Y lo que reclaman las epistemologías del sur es esta exclusividad de rigor. Es decir, lo que decíamos hace un rato, no existe una sola forma de construir conocimiento, no existe una sola forma de saber y no existe una sola forma de estar en el mundo. A esa injusticia cognitiva de Sousa Santos le llama monopolio del conocimiento. El conocimiento recuperado como poder es lo que permitió y ha permitido la dominación de los que menos tienen, de los nadies, como dice Eduardo Galeano. Y como dice de Sousa Santos, no hay justicia social si no hay justicia cognitiva, lo cual implica reconocer las cosmovisiones, que no hay una sola, de los pueblos originarios, las cosmovisiones de las comunidades indígenas, rurales y urbanas de América Latina. Y esas cosmovisiones implican muchísimas cosas. Y todas esas cosas le dan sentido e identidad a los sujetos que habitan, en este caso, Latinoamérica. Mucho ha costado recuperar desde Semmelman, desde Quintard, desde Dussel, desde muchos autores, esas cosmovisiones para colocarlas en el mundo como parte del mundo. Pero como se construyó esta idea que se descubría América como si hubiera sido invisible y no existiera desde antes, ahí tenemos una herencia colonial tremenda. Hay quienes todavía siguen hablando del Día de la Raza y del descubrimiento de América, lo cual no es cierto. ¿Sí? De construir esta idea colonial del descubrimiento de lo inferior, de lo que no es como yo porque saben menos. Leía Dussel, decía, cuando un niño va a la escuela y habla en otomí o en una lengua originaria, recordar que no son lenguas indígenas ni son dialectos, son lenguas originarias, podría haber una maestra o un maestro que le dijera que no hable así porque ya se habla español y que eso hable en su comunidad, etcétera. Pero podría haber otra, y ese niño regresaría a decir a su casa que ya no pueden hablar así porque eso no va con la modernidad, con estos tiempos, porque es antiguo, porque no sirve. Pero puede haber otra maestra, otro maestro que le diga, admirable, porque tú sabes más que yo.
Y entonces esa niña, ese niño podría llegar a su casa y decir, mamá, papá son sabios, porque la maestra me acaba de decir que sabemos más que ella. Y además va a ser un trabajo en donde recuperemos no nada más la lengua que hablamos, sino por qué la hablamos. El epistemicidio significa que las ideas sí pueden morir. Y mientras más grupos originarios han desaparecido, las ideas también han desaparecido con ellos. Ese ha sido el epistemicidio en América Latina, silenciar esos otros saberes, silenciar esos saberes de periferia, silenciar esos saberes marginales que como no tienen el estatus de conocimiento científico, parece que no son válidos, que no están a la altura de Europa. La visibilización de Europa se ha hecho a través de la educación de manera muy insistente y además en este orden histórico que se propone desde hace pues, muchísimo tiempo y en donde, por ejemplo, cuando se habla de la Edad Media o se habla del feudalismo, pues solo existe Europa. No sabemos qué pasaba exactamente en el resto del mundo, ¿no? Ese es un ejemplo del eurocentrismo en la historia y en la educación. Cuando de Sousa Santos hace referencia al epistemicidio, hace referencia a que con las ideas, con las personas, con la desaparición de las personas se mueren esas ideas. Y con la desaparición de esas ideas se mueren estos grupos sociales. Por eso habla de resistencia. Resistir frente al impacto colonial, frente al impacto neoliberal, ha costado mucho. Ha costado incluso vidas. Es algo que no, eso fue lo que pasó el 10 de junio. Es algo que no frecuentemente visibilizamos. Y me parece que algo que hace falta para tener un pensamiento decolonial es recuperar, como decía el doctor Jesús hace un rato, la historicidad de nuestro país y la historicidad de nuestro continente. Pero somos nosotras y nosotros mismos los que lo negamos y nos hemos asumido, nos estuvimos asumiendo en una historia oficial en donde se develaba más bien la idea colonial que la propuesta de colonia, en los planes de estudio y en los libros de texto. De Sousa Santos no es pesimista, ¿sí? Dice que se requiere un pensamiento alternativo de alternativas, en el cual se identifiquen los modos alternativos, esos otros modos alternativos de construir conocimiento. Y esa es la propuesta en la escuela hoy con el Plan de Estudio 2022. Hay otra forma de construir conocimiento, un conocimiento que no está completo y que no está dado, terminado, señalado, indicado en los libros de texto en el Plan de Estudios. Hoy y lo dijo también Freire, lo dice también Freire, lo importante no es transmitir conocimiento. Nunca debió haberlo sido. Hoy lo importante es construir conocimiento entre todos y entre todas. Construir ese conocimiento con esos saberes locales, esos saberes comunitarios y los saberes escolares. Dussel, para reforzar esta idea, dice que la decolonialidad y el antiimperialismo deben ir de la mano, que son un solo movimiento. Hay que superar, dice, esta situación mental colonial en la que vivimos. Debemos superar el modelo de intelectual latinoamericano que siempre está citando autores norteamericanos y europeos y que es víctima de un tremendo colonialismo epistemológico. ¿Qué significa pensar desde nuestra América? Eso, recuperar el conocimiento construido en nuestra América y recuperar a los sujetos que lo han construido y recuperar a los sujetos que viven alrededor y se siguen construyendo día tras día alrededor de ese conocimiento. Un primer territorio para abordar todo esto, para abordar las epistemologías del sur hoy desde la propuesta del Plan de Estudios 2022, ¿sí? Es lo que acabamos de ver en Consejo Técnico, el pensamiento crítico. ¿Respecto de qué en este caso? Respecto del origen y el desarrollo histórico de los conocimientos compartidos en la escuela. El origen y el desarrollo histórico. El marco curricular de México plantea, ¿sí? Hago énfasis en lo que está en negritas, pero quise hacer la cita completa para tener el contexto inmediato, de colonizar el conocimiento del currículo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la práctica docente y en la evaluación de los aprendizajes,
de la educación básica debe hacerse a nivel epistemológico, teórico, analítico y metodológico, que derive en un pensamiento crítico aprendido desde la educación preescolar y en un sentido profundo que favorezca la inclusión de las diferencias. Esa es la propuesta del Plan de Estudios 2022. El diálogo con, a través y a partir del conocimiento tiene que hacerse en todos estos sentidos. Por eso, este referente epistemológico, filosófico y pedagógico que estamos discutiendo hoy del plan o dialogando hoy del Plan de Estudios 2022. La enorme teoría, extraordinaria teoría que hay detrás de todo esto y esta propuesta de análisis y metodológica que tienen hoy en las escuelas de educación básica, desde construir el programa analítico y abordar las metodologías sociocríticas, los proyectos. Pero todo ello debe de derivar en un pensamiento crítico que se debe aprender desde preescolar. Es lo que estamos trabajando también en la Subdirección de Formación Continua, con las intervenciones formativas, tanto en procesos de implementación como en procesos de formulación. Propuestas de carácter crítico, ¿sí?, que no tienen que ver nada más con un contexto teórico o técnico instrumental, que no permitan el diálogo, que no permitan este análisis, que no permitan esta decolonización del conocimiento y del pensamiento. Hay un tema muy interesante que aborda de Sousa Santos y en términos generales las epistemologías del sur, ¿sí? ¿Cuáles son las formas para trabajarlo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? De Sousa Santos propone 5 ecologías. Solo me referiré a una porque si no los tiempos no nos alcanzan para referirnos a todas. Me referiré a la ecología de saberes. De Sousa Santos afirma que no hay ignorancia o conocimiento en general. Toda la ignorancia es ignorante de un cierto conocimiento y todo conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular. Es decir, el triunfo del conocimiento es triunfo en la medida de la ignorancia de otro lado, de otros, ¿sí? Pero no hay ignorancia o conocimiento en general. No existe esta cuestión de que todos no saben o todos sí saben. La ecología de saberes, entonces, se refiere a conjugar el saber científico con los saberes locales, con el saber indígena, con el saber campesino, con el saber de las mujeres, en las comunidades, en las regiones, en los pueblos. Y particularmente esto, la ecología de saberes, es una propuesta que atraviesa todo el Plan de Estudios 2022. Primero, porque el eje hoy del abordaje del Plan de Estudios 2022 y del trabajo que hacen ustedes en las escuelas, desde el reconocimiento del programa sintético, el diseño del programa analítico, el plano didáctico a través de las metodologías que van a trabajar, la lectura crítica de la realidad para identificar problemas y los libros de texto, todos son una expresión de la propuesta de la ecología de saberes. No hay conocimientos más importantes que otros. Hay que integrar, conjugar estos distintos saberes para poder construir otros, para poder recuperar esos saberes que se siguen practicando, pero que son invisibilizados y no reconocidos porque no están dichos por algún autor importante. Importante desde la perspectiva eurocéntrica, desde la perspectiva colonial. Tenemos en nuestro país y en toda Latinoamérica no solo filósofos, sociólogos, etcétera, extraordinarios, que tienen un pensamiento decolonial. Tenemos escritoras, escritores indígenas, poetas indígenas, poetas que siguen escribiendo en su lengua originaria y que no son reconocidas en nuestro país. Habría que acercarnos a ellos para recuperar esos otros saberes, conjugarlos con los saberes otros, con estos saberes ya establecidos, y entonces construir una comprensión del mundo cada vez más amplia
Y esa comprensión del mundo tendría que llevarnos no nada más a la comprensión del mundo como tal, sino esta conciencia crítica de pertenecer a y de reconocer esta diversidad. A esta conciencia crítica de estar pasando por una deconstrucción a partir de que estamos cuestionando lo colonial. La otra propuesta es también lo que de Sousa Santos llama traducción intercultural. ¿A qué se le llama o cómo se entiende la traducción intercultural desde lo que él propone? La traducción intercultural permitiría identificar las coincidencias que hay entre conocimientos y prácticas de culturas distintas. Muchas de las prácticas que se tienen en las diferentes regiones, en los diferentes países de América Latina, coinciden entre sí. Somos herederos de las mismas culturas. La cultura maya no nada más llegó hasta Quintana Roo, no nada más creció en la península de Yucatán, creció en Centroamérica y más allá. También permitiría identificar esas coincidencias entre las preocupaciones que compartimos como países y las posibles soluciones que se les puede dar, y disponerlas que sean más adecuadas ante cada situación. Ahí está el pensamiento crítico. Eso es lo que hacen ustedes en la escuela cuando, a partir de que diseñan el programa analítico, identifican las problemáticas, dialogan sobre qué proyectos serían los mejores para visibilizar, atender o resolver, si es posible, la situación problemática. Y ese diálogo que hacen ustedes en la escuela intenta eso, dar respuestas a problemas de una comunidad de carácter ambiental, productivos, relacionados con la cultura, con la convivencia humana. Las problemáticas que ocurren en una comunidad son tantas y todas pueden ser abordadas desde la perspectiva de colonial. Más adelante haré énfasis en esto, pero lo que ustedes ven en la parte derecha de la lámina son justamente, otra vez, aquellos documentos, aquellos elementos, aquellas propuestas de la nueva Escuela Mexicana y del Plan de Estudios 2022, donde ustedes pueden encontrar el sentido y la razón de ser de la propuesta de colonial en este diseño curricular. Entendida esta parte de las epistemologías del sur, me parece más fácil avanzar hacia lo que es la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? En un primer momento, cuando iniciábamos, diferenciábamos entre lo que es descolonizar, descolonización, etcétera, así, colonialidad. La decolonialidad da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial, que en el capitalismo global llamado neoliberalismo persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. El que sabe más con el que sabe menos, el que tiene más con el que tiene menos, el que puede más en términos de poder al que no lo tiene. El debate entre ahora el poder, hay de hecho les decía yo, un tema que se aborda dentro de la decolonialidad, que es la decolonialidad del poder. Interesantísimo. Cómo hoy el poder desde lo colonial, está asociado a la raza y a lo económico. Y a lo cognitivo, pero desde lo decolonial. Desde lo colonial. Bastaría ver algunos medios de información que tenemos en este país para dar cuenta de eso. Y los escuchamos y los vemos acríticamente. Lo que hay ahí es un discurso colonial de dominador-dominado. Una exclusión de aquellos que se dice no saben, no han ido a la escuela, siguen teniendo costumbres antiguas. Hay ahí algunas expresiones de personalidades públicas, políticas, que podrían ilustrar esta parte, ¿sí? Pero que no cuestionamos críticamente. La decolonialidad analiza y critica el fenómeno de la herencia colonial como un fenómeno indisociable de la formación del moderno sistema capitalista. Esto es más amplio que esto mismo que está acá y que estoy diciendo, pero la formación de la modernidad del sistema capitalista o neoliberalismo
tiene una herencia y una estructura colonial, una estructura de dominador-dominado. Y es lo que tenemos que alcanzar a ver para poder cuestionarlo. Revisar a quién beneficia eso, a quién afecta eso. ¿Por qué tendríamos que aprenderlo hoy en la escuela? ¿Por qué racializar y pensar que los que son morenos, los que tienen un origen indígena, los que tienen un origen afroamericano, los que son homosexuales, etcétera, son menos? Cuestionarnos eso significa avanzar en algo que propone de manera extraordinaria la nueva escuela mexicana y en particular el plan de estudios, la inclusión. La inclusión desde una perspectiva decolonial, no desde una perspectiva de compasión o de lástima o de caridad. ¿Sí? Avanzar sobre eso significa entonces cuestionarnos estos sistemas de creencias también y cuánta carga tienen de colonial, y que compartimos en el discurso con las y los maestros, con las y los estudiantes. La decolonialidad, entonces, se piensa como una compleja red de relaciones étnicas, raciales, sexuales, epistémicas y de género. No es nada más, les decía hace un rato, asomarnos a esta idea de la convivencia en lo general y de la cultura de la paz. No es nada más eso, es más complejo de lo que se piensa. Porque tanto en lo étnico, en lo racial, en lo sexual, en lo epistémico, en el género, en la inclusión, tenemos un discurso colonial todavía muy, muy enraizado. Somos sociedades colonizadas todavía. Insisto, eso es lo que hay que cuestionarnos. Lo que debimos habernos cuestionado siempre, no porque lo diga ahora la nueva escuela mexicana, pero como dice Freire, la conciencia crítica implica cuestionar las estructuras de poder y de dominación. Lo dice muy claro en Pedagogía del Oprimido. Por eso hablamos de la emancipación de los pueblos. Por eso Freire y Simón Rodríguez y los grandes libertadores de América hablan de la emancipación y de la liberación, pero no nada más desde lo físico, no nada más de una esclavitud física o económica, sino desde lo cognitivo. Freire insiste mucho en ello. Aquellos que no saben, no pueden tener herramientas para cuestionarse un mundo que hasta ahora ha sido igual para ellos y que han normalizado, en otras palabras, ¿sí? Todas estas relaciones sociales que tenemos en el mundo son las que tendrían que ser deconstruidas para redescubrir nuestra identidad regional, política y cultural sin romantizarla. Porque la romantización se aleja muchísimo del pensamiento crítico, se aleja muchísimo del cuestionamiento y rompe totalmente con el diálogo. Cuando yo romantizo algo, lo normalizo, lo vuelvo a construir como mi verdad y ya no lo llevo al diálogo, ni al debate, ni a la discusión. Necesitamos buscar afuera de nuestros paradigmas construidos a lo largo del tiempo, desde nuestros enfoques, desde nuestras disciplinas y campos de conocimiento, esa deconstrucción. La deconstrucción de ser hombre y la deconstrucción de ser mujer tienen una enorme carga de colonial. La idea del género, de lo que significa ser hombre o ser mujer en esta sociedad latinoamericana, tiene una carga colonial tremenda. Por eso, lo colonial es patriarcal. El pensamiento decolonial en América Latina pasa por esta triada, es el tríptico reconocido como modernidad, colonialidad y decolonialidad. Muchos autores han cuestionado la modernidad, desde Giddens, por supuesto Dussel, Bauman, etcétera, ¿sí? La modernidad como una situación, como un contexto en el que nos movemos y del cual hemos desprendido muchísimas creencias sobre lo que quieran, sobre las emociones, sobre la pedagogía, sobre la convivencia, sobre el consumo, sobre la ecología, sobre lo sustentable, sobre lo que quiera,
¿sí? Tiene una raíz colonial. Hacia donde tendríamos que avanzar es hacia lo decolonial, en la escuela y en la vida. ¿Qué significa pensar entonces desde América Latina? Dice Juan José Bautista, filósofo boliviano, tenemos una herida colonial en Latinoamérica. Estamos colonizados de tal modo que no creemos en la validez y en el grado de verdad de nuestros propios horizontes históricos, culturales y míticos. Creemos lo que la modernidad, que es hegemónica, europea y norteamericana, dice de ellos. ¿Qué dice? Que son inferiores. Creemos que están en el pasado, que son un atractivo turístico, folclórico. Cuando creemos eso, estamos afirmando que lo nuestro no es posibilidad a partir de la cual se puedan identificar y resolver otras formas de vida. Y entonces seguimos imponiendo lo que la modernidad ha ido imponiendo, porque está bien. Y está bien porque no se ha discutido, porque no hay una mirada desde un pensamiento crítico, porque no se ha cuestionado. Otro autor que documenta esta herida colonial en América es Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Y en otros textos, pero ese es fundamental. Esta inferiorización y anulación que se hace de lo que es Latinoamérica en todos sentidos, desde esos horizontes históricos, culturales y míticos, deviene, lo explica, aunque desde otro lado, en lo literario sociológico, con todas las reservas y las distancias establecidas, por supuesto, Octavio Paz en un clásico, El laberinto de la soledad, sobre todo en el capítulo Los hijos de la chingada. ¿Sí? Somos hijos de la conquista. Tenemos un complejo de inferioridad en América Latina y particularmente en México que no nos permite levantarnos para reconocer lo que somos y lo que sabemos independientemente de nuestra raza, del color de la piel o del origen étnico. Reproducir eso significa seguir inferiorizando a las niñas y a los niños por su origen, por su preferencia sexual, por su preferencia religiosa, por su preferencia en todos sentidos. Ahí hay resistencia. Hay resistencia cuando hay decolonialidad, cuando hay procesos decoloniales. Hay resistencia cognitiva. La formación tendría que ser resistencia. Sí, me parece que se inhabilitó la compartir página, maestro Edgar. ¿Vuelvo a hacerlo? Sí, adelante, maestra. Ok, gracias. Sí, estábamos mientras va avanzando. Ok, pues estamos aquí. Ya se ve. ¿Sí? ¿Algo? Sí, ya se ve. Perfecto. Sí, seguimos pues. Gracias, gracias. Ok. Ahora, si la cultura implica una gama de saberes, de conocimientos, de ser y estar de las comunidades, que hace que se identifiquen como pueblos, como comunidades, valorar desde la escuela este quehacer cultural producido en nuestro país, en nuestras comunidades, en lo local, en América Latina, nos permite avanzar hacia esta pedagogía crítica y decolonial. Ahí están otra vez estos libros de texto, proyectos comunitarios, en donde se recupera a través de los proyectos justo este quehacer cultural producido en las comunidades y que debe ser visibilizado, traído como importante y necesario en esta ecología de saberes a la escuela para entonces construir conocimiento. Dice Juan Bautista Jaramillo, la educación para el barrio nos permite el encuentro de saberes. Allí reconocemos que quienes no fueron a la universidad también tienen saberes y una propia episteme. ¿Cómo dialogamos con esos saberes otros? Con esas epistemes otras desde la escuela, desde la pedagogía, desde lo que somos como maestras y maestros. ¿Cómo las incorporamos a la escuela? ¿Cómo traemos la comunidad a la escuela? Mientras que entonces la colonización es la apropiación y dominación del territorio y de sus pueblos por parte de una sociedad conquistadora, ya vimos que no es nada más a través de la conquista, de las armas, de la violencia,
la tremenda violencia que hubo en la conquista de América. Libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, lo documenta perfectamente, y otros textos. Mirar la conquista desde la visión de los conquistadores es colonial. Mientras que eso es la colonización, la colonialidad va más allá, al reproducir una ideología única y colonizadora en los pueblos colonizados, aunque la etapa de conquista haya terminado. Los pueblos originarios son menos, las personas que no han ido a las universidades son menos, las personas que tienen ciertas ocupaciones son menos, que tienen un origen étnico específico son menos, etcétera, ¿sí? La etapa de conquista ha terminado, pero no ha terminado la colonialidad. La etapa de colonización terminó, la colonización terminó con las guerras de independencia en América Latina, pero la colonialidad en la vida cotidiana, sobre todo en el conocimiento y por lo tanto en la educación, sigue existiendo. Ahí opera, dice Castro, Gómez y Restrepo, dice, un patrón de poder a través de la naturalización de las jerarquías territoriales. Entonces, ciertas regiones del país son menos que otras. Ejemplos recientes, muy recientes tenemos de ellos, ¿sí? El norte es el único que produce y en el sur de México no se trabaja, no se produce. Una idea más que tiene que ver con el poder económico nuevamente, ¿sí? Estas jerarquías territoriales en donde algunos pueblos cuentan menos que otros, son menos importantes que otros, porque son comunidades rurales, porque son comunidades indígenas. También esta naturalización de jerarquías raciales, hoy expresadas en muchos comportamientos coloniales que están existiendo absurdamente en nuestro país y que forman parte de esta modernidad, la gentrificación. La invasión de ciertos grupos sociales en espacios que estaban destinados a grupos sociales originarios, que tenían costumbres originarias, hoy se están perdiendo porque obviamente se han convertido, se han incorporado a esta ley del capitalismo, la oferta y la demanda, no la resistencia, porque ya ni siquiera hay resistencia, como dice de Sousa Santos, no hay indignación, hay resignación. ¿Sí? Y como dice Galeano, ¿no? El mundo podría dividirse entre indignos e indignados, ya se sabrá de qué lado quiere estar cada quien. También hay una normalización de jerarquías culturales, considerar que hay culturas superiores a otras. Que las culturas originarias, por ejemplo, son menos porque son antiguas, porque son ancestrales, porque no van de la mano con la modernidad, porque no nos suman al desarrollo. En la historia reciente del país hubo una respuesta contundente a esta propuesta justo cuando inicia el neoliberalismo por ahí de los 90, de manera política y económica y bastante evidente en nuestro país. Dice Monsiváis, ¿sí? Ya no le llame cinismo, llámele sinceridad. Creo que fueron muy sinceros cuando impusieron esto por ahí de los 90 en México, ¿no? Hay jerarquías también libidinales. Lo libidinal se estructura a partir del psicoanálisis y hace referencia en términos generales a lo afectivo y a lo emocional, que puede devenir desde el yo o desde el ello, ¿sí? Estas categorías libidinales también están normalizadas ahí, naturalizadas, como que es permitido que las mujeres puedan sentir ciertas cosas y llorar por ciertas cosas y los hombres no. Que las niñas y niños puedan expresar ciertas emociones, pero los adultos ya no. ¿Sí? Existe también esta normalización, esta naturalización de jerarquías epistémicas. Hay un conocimiento superior sobre otro. Porque lo digo yo, porque lo dice fulano de tal. Y entonces es superior a estos otros conocimientos. Poner a dialogar todos esos conocimientos sería la ecología de saberes.
Todas estas naturalizaciones y normalizaciones de jerarquías posibilitan la reproducción de relaciones de dominación, que eventualmente no nos damos cuenta. Y no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala planetaria. Y es algo que no visibilizamos. Más bien lo naturalizamos, lo normalizamos. Por lo tanto, la propuesta del pensamiento decolonial es construir una decolonialidad en la educación, tanto en la pedagogía como en la didáctica. ¿Desde dónde? Desde la construcción de una pedagogía decolonial en América Latina. ¿Qué es lo que caracteriza, vamos avanzando hacia las pedagogías decoloniales, qué es lo que caracteriza, por utilizar un término, pero cómo identificar las perspectivas decoloniales en pedagogía? Primero, porque parten del oprimido. Hace un rato lo decía, Freire es el pedagogo más leído, me parece, que tenemos por lo menos hasta ahora, gracias a la nueva escuela mexicana, ¿sí? Porque no era un pedagogo que sus propuestas se llevaran al aula. Más bien se negaban en la escuela y en el aula. ¿Por qué? Porque las perspectivas decoloniales en la sociedad y también en la pedagogía cuestionan y rompen con los privilegios de ciertos grupos sociales. Las perspectivas decoloniales parten del oprimido y por eso Freire construye, no solo Freire, la idea de emancipación. Se emancipa al oprimido, pero no al oprimido, decía yo, desde la esclavitud física, al oprimido desde la esclavitud cognitiva también. Otra característica de las pedagogías decoloniales es que hay que entretejer alternativas decoloniales. Una pedagogía pedagógica latinoamericana con el propio actor, el sujeto, el ser humano, con las colectividades en su accionar liberador. Sudamérica ha sido un ejemplo de resistencias indígenas. Ha tenido toda una historia, una larga historia de resistencias indígenas y de resistencias comunitarias frente a la invasión colonial persistente, hoy mismo en muchos países, de intervencionismo, de extractivismo, de explotación de recursos naturales, de explotación de sus habitantes. No basta con transmitir conocimiento, hay que cuestionarlo desde su propio origen. Transmitir el conocimiento como dado anula cualquier posibilidad de pensamiento crítico, porque si ya es así, no hay más que decir. Por lo tanto, en esta última parte, ¿cuáles son los tres, digamos, aspectos básicos para reconocer una pedagogía decolonial? Primero, y si se dan cuenta, vamos recuperando lo que compartíamos hace un momento, lo que dialogábamos hace un momento. Primero, reconocer lo nuestro. Pero, nuevamente, reconocer lo nuestro desde una mirada crítica, no desde una mirada superficial, no desde una mirada simplista. Comprender que hay una relación recíproca del hombre con la naturaleza, que no se reduce al medio ambiente, que se reduce a la conciencia crítica de mi ser y mi estar en este mundo y en esta tierra. ¿Qué me da esta madre tierra y qué le regreso a ella? Esa es una idea fundamental de los pueblos originarios. En Sudamérica a la madre tierra se le llama Pachamama. Y continuamente, y sobre todo el 1 de agosto, se le dan ofrendas para agradecer lo que la tierra hace por nosotros. Al contrario de la perspectiva decolonial, donde la explotación no toma en cuenta la tierra y el daño que ha ocasionado, los ecocidios que ha ocasionado a nivel mundial, la destrucción que ha ocasionado a nivel mundial son más que evidentes y están documentados. Esta relación recíproca entre el hombre y la naturaleza se gesta desde herencias culturales y hasta saberes actuales, porque pues sigue siendo, habría que solo sentir el clima de estos días, ¿no? Pero se hace bajo una visión de endogénesis como la capacidad de habitar, decía yo hace un momento, ¿qué le damos a la tierra? De forma coherente, un territorio geográfico, cultural y generar un pensamiento propio de ese territorio geográfico y cultural.
Porque está bien construir este discurso del calentamiento global. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en lo local? Otra elemento importante de las pedagogías decoloniales es la interculturalidad crítica. Tenemos un eje articulador que se llama así, interculturalidad crítica. ¿Sí? Un proyecto epistémico, social y educativo. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos como una dimensión ontológica del respeto por el otro y la diferencia, no de tolerancia por el otro y la diferencia, de respeto. Y para respetar hay que comprender quién es el otro. Y eso legitima la alteridad, no nada más como una condición filosófica o teórica, sino como una herramienta pedagógica. Como la alteridad, como la otredad puede ser una herramienta pedagógica para reconocer al otro y trabajar con el otro. Una herramienta pedagógica con perspectiva crítica para desmontar este papel de la escuela que por largo tiempo ha tenido, que es reproductora de formas de poder, de jerarquías de poder. Para desmontar esta escuela reproductora del saber y del ser propias de la colonialidad. Como si en todas las escuelas no se hiciera, con las diferencias que implica, por supuesto, el mismo trabajo, como si el esfuerzo de las y los maestros fuera menos de una escuela a otra por el lugar en donde están o por el nombre que tiene o por quienes trabajan ahí. Ahí hay colonialidad. Y finalmente, la pedagogía crítica, que es, por supuesto, la propuesta a lo largo de todo lo que escribió Paulo Freire, ¿sí? La pedagogía crítica como práctica democrática, algo en lo que insiste Freire, que por supuesto se inscribe en procesos reflexivos que hoy ustedes están trabajando en las escuelas, en los consejos técnicos y en los talleres intensivos y en otros espacios colegiados que tienen. No podrían avanzar en la construcción de un plano didáctico sin un proceso de diálogo reflexivo. Pero con epistemología, con didáctica y con pedagogías caracterizadas por eso, por la dialogicidad, la criticidad y la otredad, pero con esta potencialidad de interpretar la transformación, de entender que la transformación no es el cambio, no es reforma. La analogía o la metáfora de la mariposa cuando primero es gusano, me parece que viene bien acá. La mariposa ya no es gusano, pero fue gusano. Ahí hay una transformación. Ser conscientes de que la transformación no es cambiar, no es la mejora. La mejora también tiene una propuesta ahí colonial. Me parece que nos permitiría entonces acceder a esta liberación simbólica de lo cognitivo, de lo epistémico, de lo cultural, ¿sí? A esta liberación simbólica y avanzar hacia una praxis decolonizadora. La praxis decolonizadora de la que habla Freire es esta acción y reflexión. Que con esta educación bancaria, en donde solo se transmite y se depositan lo que se llaman conocimientos, porque también ahí podríamos hacer un paréntesis para hablar del conocimiento, ¿sí? Y que no es una educación liberadora o emancipadora. Por lo tanto, decolonizar el proceso pedagógico significa dos cosas primero. Establecer una intencionalidad en formas compartidas. Hoy tenemos un currículum deliberativo. La nueva escuela mexicana y el plan de estudios tienen finalidades y proponen intencionalidades. Cada campo formativo tiene finalidades y especificidades. Pero en realidad, la intencionalidad de forma compartida es ese currículum deliberativo que ustedes trabajan en las escuelas. Y esos contenidos curriculares consensuados, que implican estrategias, metodología, recursos didácticos y evaluación. Y eso lo hacen ustedes. Hoy los contenidos curriculares abordados desde los campos formativos, desde las disciplinas, desde los mismos contenidos y los PDAs, los dialogan ustedes y los consensúan para poder incorporarlos en proyectos que atiendan alguna de las problemáticas identificadas en el programa analítico. Identificadas desde la lectura crítica de la realidad y llevadas
al programa analítico. Un ejemplo de esta ruta que han ido construyendo está en los fascículos que ha publicado Mejoredu y cuyos últimos números tienen que ver justo con este plano didáctico, los proyectos integradores. Por lo tanto, la característica fundamental que tendrían que tener los proyectos integradores en la escuela es que sean decoloniales. Por lo tanto, el diálogo que se construye en las escuelas, en los centros de maestros, tiene que cuestionar la decolonialidad cognitiva, la colonialidad epistémica, desde un diálogo y pensamiento crítico. Algunos autores proponen, para recuperar toda esta idea de las pedagogías decoloniales, lo que han llamado biopraxis pedagógicas decoloniales. El término puede resultar complejo, pero en realidad una vez que uno lo aborda, no lo es tanto. En realidad tiene que ver mucho con esto que hemos venido dialogando, ¿sí? Primero, para que haya una biopraxis pedagógica decolonial, en cualquier espacio formativo, en cualquier espacio de formación, todas las acciones formativas que se desarrollan tienen que ser en clave decolonial, es decir, desde una perspectiva o con un enfoque decolonial. Son todas aquellas acciones curriculares, didácticas o evaluativas que tienen frontera, sí, que no tienen frontera, sino que la aceptan en la convivencia formativa y en un acto que solo es posible en el amar. Un componente bien interesante de las pedagogías decoloniales es lo amoroso. Y es algo que, por supuesto, como no es científico, como no es instrumental, como no tiene el rigor racional, entonces se destierra. Maturana, el mismo Freire, Simón Rodríguez, Gabriela Mistral, la misma Rita Segato cuando habla de género, y otros han abordado esta parte amorosa cuando habla de pedagogías de la crueldad. Segato, hablan de esta amorosidad en la pedagogía, de esta dimensión amorosa en la pedagogía. Las biopraxis pedagógicas decoloniales se expresan y se manifiestan en la configuración del currículum. Ahí está. Nuestro currículum es decolonial y cobran vida en la didáctica, es decir, en el trabajo que cada una y cada uno de ustedes hace en las aulas, en la escuela y en la comunidad. Hoy el aula no necesariamente tiene muros, tiene paredes. Los procesos de enseñar, de aprender y de evaluar, hay biopraxis pedagógica decolonial desde la propuesta de la nueva escuela mexicana y del plan de estudio 2022. Y la expresión más evidente y más visible, creo que ahora lo están recuperando ustedes, esperaría que sí, de lo decolonial, de la propuesta, de la perspectiva decolonial de este plan de estudios, del abordaje decolonial en este plan de estudios, está en los ejes articuladores. Cada uno y todos de los 7 ejes articuladores están redactados y tienen una perspectiva decolonial. Bastaría con asomarnos a revisar, por ejemplo, la inclusión. Hoy la inclusión no se mira nada más en términos de discapacidades de cualquier tipo, ni se mira en términos de barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy la inclusión se mira en términos de decolonialidad, porque cuestiona, y eso es lo que propone el plan de estudios, cuestionar la discriminación, la marginación, la anulación de los grupos sociales, la invisibilización de prácticas culturales, la inferiorización de ciertos grupos sociales, mujeres, niñas, niños. Cada uno de los ejes articuladores expresa de manera contundente esta perspectiva decolonial y el papel que tienen en el plan de estudios pues no es poco, no es menos. Vincular la propuesta en los proyectos de los campos formativos, en particular de las disciplinas y los PDA que consideran en los proyectos, suma a construir proyectos desde la vinculación que hacen entre todos estos elementos con los ejes articuladores, suma a construir una propuesta metodológica decolonial,
una propuesta pedagógica de colonial y una propuesta didáctica de colonial. El imperativo, lo urgente, es reflexionar sobre cómo formamos, educamos, enseñamos y evaluamos. Es decir, problematizar y cuestionar nuestras propias prácticas curriculares y creencias pedagógicas y reconocer cuáles son nuestras concepciones pedagógicas, curriculares y didácticas, y que no constituyen un sistema de reglas, que no son una configuración normativa, que no representan un saber universal y que no constituyen una verdad absoluta. Ahí está el diálogo, ahí está el cuestionamiento, ahí está la mirada y la escucha del otro. No asumir que entonces lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo pienso es el saber universal y es la verdad absoluta. Esa es la expresión más colonial que hay. Asomarnos entonces, vamos cerrando, asomarnos entonces a esos saberes otros, a esos saberes de periferia, significa avanzar también a esa didáctica otra. Y esa didáctica otra es otra opción, efectivamente, es tan válida como los que ya existen. Acá cuidado, ¿sí? Ponernos en el plan de negar absolutamente todo lo demás y entonces colocar en el centro solo y únicamente esto es volver a lo colonial, ¿sí? Es una opción educativa de colonial que configura una nueva narrativa. Solo habría que ver cómo están dialogando ustedes en las escuelas y si no están estructurando en las propuestas formativas desde la Dirección de Formación Continua, si no están abordando estas nuevas narrativas, por cierto, de manera muy evidente y muy práctica en la escritura de narrativas, habrá que decirlo. Y si no estamos nosotros dialogando acá desde la Dirección de Formación Continua a partir de nuevas narrativas, de nuevos discursos, de una nueva forma de pensar y de educar, de enseñar y de evaluar, que sea diferente, ¿no? De solo estos enfoques y paradigmas modernos considerados como totalitarios, como únicos, como que no tienen alternativa. Voy a cerrar con un texto de Eduardo Galeano, que está en su libro Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés. Hace un cuestionamiento justo de la propuesta colonial en educación. El texto también lo pueden encontrar en la página de Facebook del Centro de Maestros de Atlacomulco. Se llama Mapamundi. Para cerrar con esta idea de los sures, de la metáfora de los sures, y quedarnos con lo de colonial, que fue lo último que vimos. ¿Sí? Dice, la línea del Ecuador no atraviesa por la mitad del mapamundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado, pero que nadie había visto. El rey de la geografía estaba desnudo. El mapamundi que nos enseñaron otorga 2/3 al norte y 1/3 al sur. Europa es en el mapa más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor Estados Unidos y Canadá, que ocupan el mapa más espacio que África, y en la realidad apenas llegan a las 2/3 partes del territorio africano. El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Gracias, colegas, gracias a todas y todos por la generosidad de su escucha. Agradecemos a la maestra Casia la participación de tan valiosa conferencia como parte de la nueva escuela mexicana. Recordamos a todos los asistentes que nos acompañan en la sala de Zoom e igual en Facebook del Centro de Maestros de Atlacomulco, registren su asistencia, por favor. Continuamos con el diálogo a través de la segunda etapa que corresponde a las preguntas. Bajo la premisa de que nadie puede dar lo que no tiene y siendo el docente un ente colonizado, acostumbrado a tener la razón y la última palabra en el aula, ¿cómo se puede lograr un cambio de paradigma del sujeto docente? Gracias, gracias maestra, gracias al compañero o compañera que haya
propuesto esta pregunta porque es muy interesante. Hablaba de la deconstrucción del sujeto. En este caso, de la deconstrucción del docente. No es algo que se haga de la noche a la mañana. No es una tarea instrumental ni técnica. No es decir, es que ahora ya soy, ¿no? La deconstrucción implica procesos profundos de autocrítica, procesos profundos de cuestionamiento de quién soy, quién he sido, de cómo es mi práctica. Ese ejercicio de problematización que hemos compartido y propuesto en varias ocasiones es necesario para que eso ocurra. Por eso la problematización ocurre como un componente fundamental en la construcción del conocimiento. De construirnos como mujeres, como hombres, como docentes, implica revisar nuestras propias creencias y dolernos, porque una vez que las quitemos, posiblemente dejen de sostenernos. Lo que hacen las creencias y las prácticas arraigadas que tenemos es sostenernos en nuestra realidad, en una dimensión que pudiera, aunque no lo creo, yo cada vez lo creo menos, resultar cómoda. Y no es cómoda porque tenemos el cuestionamiento afuera, ¿no? ¿Sí? Inventamos esa burbuja de que es lo que yo creo y estoy bien y entonces no pasa nada y nos autoexcluimos del mundo, nos autoexcluimos del diálogo. Para deconstruirnos como en lo decolonial, como sujetos decoloniales, hay que cuestionarnos nuestras prácticas de poder, nuestros lugares de poder necesariamente. Hay que cuestionar nuestros lugares de poder que tenemos en la familia, en el barrio, en la comunidad, en la escuela, en el aula. Porque esos lugares de poder están construidos desde lo colonial, están construidos desde una idea absoluta de que alguien manda aquí. ¿Cómo se construye la igualdad en donde lo que se hace es dialogar aquí y no imponer un mandato? ¿Cómo la idea de mandar, de ser más que estos que son objetos de mi autoridad, nos define, nos fortalece incluso? Hay una necesidad, y lo entiendo, de preservación y de autoconservación del sujeto que pasa por ahí. ¿Por qué nos autoexcluimos a veces del diálogo? ¿A qué le tenemos miedo cuando dialogamos? Sí pasa, no es que no pase mucho, sí pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que el camino es ese, Nietzsche lo dice, ¿no? Creo que el camino de mirarnos, de mirar el abismo que somos, la zona oscura, nuestras sombras, son el camino para deconstruirnos. Lo otro es, a veces utilizo esta metáfora, somos entonces como piedritas que nos arrojan al río, solo nos mojamos por fuera. No hay que intelectualizar tampoco esta idea de lo decolonial, porque transitar hacia lo decolonial, de construirnos como docentes en el aula para avanzar hacia una pedagogía decolonial, implica cuestionar todas nuestras prácticas, romper algunos de nuestros esquemas y darnos cuenta de que lo que me ha sostenido, creo que me ha sostenido hasta ahora, ya no está más, y ahora ¿qué hago? Sí pasan cosas. Pero una de las mejores es que nos transformamos y eventualmente nos transformamos para evolucionar. Ojo, no estoy diciendo para ser mejores, para evolucionar. Y en este mundo estamos para esto, para evolucionar y ayudar a evolucionar al colectivo. Creo que es eso, maestro, maestra, colega que haya compartido esta pregunta. Es muy interesante porque es algo que me ha ocupado un largo rato y creo que esta deconstrucción de nosotros y de quiénes somos en esta sociedad cada vez es más necesaria. Porque cuando nos sentimos, no nos sentimos, e incluso decía yo, nos autoexcluimos, lo que viene es esta frustración de pérdida, por la pérdida de algo que me sostenía, por la pérdida del poder. Digo, tenemos evidencias muchísimas en esta sociedad mexicana, particularmente hoy, ¿sí? Lo que yo considero que me ha dado seguridad y que me ha sostenido no existe más. No hay nada más de colonial que asumir que el lugar que ocupamos, que el lugar en el que estamos es nuestro y es para siempre. Creo que de construirnos hacia allá significa eso, problematizar mi lugar de poder
y desde ahí cuestionar mis privilegios, desde el supuesto poder que tengo y autoridad que tengo, para hacerles lugar a los otros, a las otras. Creo que es eso. Y en el aula ese es un trabajo que se puede hacer a través, hoy mucho, de la nueva escuela mexicana, mucho a través de este plan de estudios y con las propuestas que ustedes tengan. No se trata nada más de seguir haciendo en lo técnico para entregar. Se trata de ayudar a crecer y evolucionar a esos otros que hoy están ahí y que se asoman a un mundo que necesita mucho de ellos y de nosotros. Gracias por la pregunta. Gracias, maestra. Utilizamos la didáctica occidental, por ello es valioso situar, contextualizar, incluir, dialogar. ¿Cómo lograr el pensamiento crítico cuando aún después de tener gran conocimiento del trabajo que se realiza en consejo técnico, la lectura, continuamos justificando el colonialismo simbólico y a nuestro supuesto juicio crítico lo atraviesan prejuicios que aún no hemos visibilizado? Sí, gracias. Es que los temas que están abordando dan para otra hora, más o menos. Son realmente bien profundos y ¿saben qué? Ahora que los están planteando, ya están problematizando ustedes, ya se están cuestionando y eso es maravilloso, eso es extraordinario, ¿sí? Porque desde esa problematización que hacen, de lo que hacen y de quiénes son, porque me queda claro que no nada más estamos problematizando lo que ocurre en el aula. Dice Freire que al aula no solo llevamos lo que sabemos, sino sobre todo llevamos lo que somos. ¿Sí? Y eso que somos es justamente lo que cuidamos y es normal, es normal, lo ha explicado mucho el psicoanálisis, lo explica bastante. Eso que somos, pues es lo que nos identifica, ¿no? El concepto de identidad hoy en la modernidad está muy discutido, sobre todo por Bauman y otros autores, en donde estas identidades son frágiles, no son líquidas. Nos identificamos con aquello que nos sostiene momentáneamente. Y a pesar de que nos atraviesa esta frustración por esa pérdida que estamos sintiendo, es decir, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos tendría que interpelar. Y hoy me parece que el plan de estudios interpela esa seguridad. Ustedes mismas y ustedes mismos, docentes frente a grupo, lo compartieron muchas veces cuando iniciamos estos trabajos, ¿no? Es que estábamos trabajando así, de pronto aparece esto. Y aparecen un montón ahí de emociones, todas las que quieran y que ya han compartido, y justo aparece la frustración por la pérdida de algo, por el duelo por algo. No, el proceso, decía yo, de construirnos, el proceso de trabajar el pensamiento crítico, desde dar eso que tenemos, desde compartir con los otros, implica la destrucción de una parte de nosotros. Y eso, para nada, es un proceso fácil. Las transformaciones a nivel social han implicado la destrucción de muchas cosas, de creencias, de formas de ser y de estar en el mundo, necesariamente. Esas formas de ser y de estar en la escuela, de ser y de estar en la comunidad, de ser y de estar en la familia, tendrían que destruirse. Hay una destrucción ahí. Cuando hay una destrucción hay un duelo. Y eso lo prevemos, sí lo intuimos. Y nadie lo queremos vivir, por supuesto, que los duelos son eso, dolor, ¿no? Y cuando intelectualizamos y nos comportamos de manera muy academicista, volvemos a ser coloniales. Y discursamos esta cuestión del pensamiento crítico y entonces el plan de estudios, etcétera, estamos siendo coloniales. ¿Sí? Yo creo que la tarea acá, una de las tareas, espero no haberme perdido en la respuesta, perdón, una de las tareas importantes en la búsqueda de esta emancipación es construir la igualdad a través del diálogo, no a través del monólogo. Menos del monólogo pedagógico, menos del monólogo académico. Mencionaron la lectura. Les digo que da para otra hora. Freire habla de la lectura del mundo y la lectura del libro. Y la lectura del mundo será una de las premisas que acompaña toda su propuesta de pedagogía crítica. Si no leemos críticamente el mundo,
¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la lectura sin que nos acompañe la lectura del mundo? ¿Y cómo podemos acercarnos a esta práctica pedagógica en el aula? Pedagógica, que no didáctica, así hay que diferenciar, sin que nos acompañe la lectura del mundo. Todas y todos, por otro lado, tenemos prejuicios. Hay que asumirlo. Todas y todos lo tenemos. Eso no nos hace mejores o peores personas, ni buenos ni malos. Esta cuestión dicotómica y tan maniqueísta de lo bueno y lo malo no nos ha llevado a ninguna parte y cierra el diálogo también. Está malo, está bien, pues ya vamos. ¿Sí? Y es simplista. Creo que avanzar en esta propuesta de diálogo y de igualdad supone pues, aguantar vara y cuestionarnos y aguantar el cuestionamiento del otro. Abandonar esos lugares de poder ficticios. Son ficticios. Al final el rey y el peón van a la misma caja. Cuando nos deconstruimos entonces como docentes dentro del aula desde una idea de igualdad porque si no, lo dices Clea, no existe el diálogo, la conversación si no es entre iguales, lo demás es otra cosa. Y él también lo dice, ¿no? Pues conversar es fácil con quien piensa igual que tú. La verdadera conversación, el verdadero diálogo están con quien no piensa igual que tú. Y todavía le tenemos temor, somos cautos en esa parte. Yo creo que tener prejuicios no nos hace ni buenos, ni malos, ni peores, ni mejores. Porque los prejuicios vienen dados desde un imaginario social, desde un imaginario cultural, construido desde lo colonial. Nuestros prejuicios son coloniales en su mayoría. ¿Sí? Esos prejuicios que tenemos han sido interiorizados e internalizados a través de estilos de maternaje, de estilos de crianza, de escolarización, de prácticas socializadoras, etcétera, ¿no? Recuperarlos y recolocarlos hoy, esa es una idea también de algunos sociólogos del sur, recolocarlos hoy en la realidad, en mi realidad más inmediata, y fíjense, no mirar primero afuera, sino mirarme yo de quién quiero ser realmente a estas alturas de mi vida, quién quiero ser. ¿Quiero ser esto mismo que he sido hasta ahora o quiero ser alguien diferente? ¿Quiero evolucionar hacia dónde quiero hacerlo? ¿Cómo la lectura puede ayudarme a eso? La propuesta que hoy tenemos desde la Subdirección de Formación Continua y los centros de maestros del Estado es esta propuesta del pilar de leer, escribir por placer y en libertad. Hacerlo de esa manera significa autonomía, significa trabajar en lo colectivo, pero también en cierta soledad con una lectura que me cuestiona, que me interpela y que me puede revelar esto que soy y que me puede dar luz para esto que tal vez quiero ser. Me parece que ahí podría estar, pero ni los prejuicios, o sea, los prejuicios son diferentes de cada quien, aunque compartamos algunos comunes, por eso existe el imaginario colectivo, pero cada quien tendrá que cuestionarlos a la luz de sus propias realidades. Y mirarse primero, mirarse sin fantasear figuras de luz, pensar y cuestionarse, interpelarse, si de verdad está satisfecho con eso, o tendría que cambiar y qué cambiar y hacia dónde. Porque señalar qué tiene que cambiar el otro es colonial también, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, maestra, por su participación. En realidad ha habido mucha participación igual por los docentes que se encuentran en la sala y a través de Facebook. Se tendrá la oportunidad de establecer un diálogo a través del correo electrónico con los docentes, igualmente contestando estas preguntas. Gracias. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Vargas Miranda. Bueno, a ver si también eso no es muy colonial, ¿verdad? Mi querida Acacia, en razón de lo que momentáneamente uno representa, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, mira, le solicité a nuestra moderadora, la maestra María Luisa, que nos permitiera solamente hacer una muy breve intervención. En primer lugar, para felicitarnos a quienes estamos acá, porque me parece que la cantidad de colegas que nos hemos reunido para este diálogo
es muy importante en razón del discurso, en razón de las ideas que se han propuesto. Pero lo más importante, como ya se planteó y se subrayó casi al final, digo, durante todo el tiempo fue muy interesante, pero al final esta idea de que lo que sigue no es escuchar, sino lo que sigue es aprender a preguntar, ¿no? Aprendernos a preguntar, aprender a dudar, a cuestionar, ¿no? Quiero leer una frase pequeña del maestro inventor de Simón Rodríguez, muy sencilla, muy sencilla. Dice Rodríguez que hacer escuela es restituir a los desposeídos lo que les es propio, la tierra, la cultura, la lengua, el pensamiento, la vida. Pues felicitar con ello a mi querida amiga Acacia, porque pues estos temas no son sencillos, no son fáciles y se atreve, pues, se atreve. Decíamos el día sábado la pedagogía del atrevimiento, ¿no? Que es fundamental para la decolonialidad. Y hay un sujeto que todas las mañanas se para ahí y abre preguntas y no le tiene miedo a la pregunta, ¿no? Y entonces uno dice, en esa pedagogía de la pregunta, de la que también Freire, pues, propone permanentemente la posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo nos iría a los formadores de docentes si en lugar de pensar cursos, cosas que tienen que aprender, pensáramos en plantear solo preguntas, ¿no? En preguntarnos, pues, y en hacer un trabajo de construcción o de deconstrucción. Entonces, sería genial. Y a los profesores que estamos frente al grupo, ¿cómo sería si dejáramos que las preguntas fluyan de los niños? El día de ayer, en la circulación del libro bus, el subsecretario se atreve a preguntarles a los niños de preescolar y no saben cuántas preguntas se desbordaron y dijeron de manera muy incómoda para todos, ¿no? Niños de preescolar, ¿no? Niños de preescolar. Entonces, a mí me parece que ahí está la ruta. En esta beta que hay, en este hilo que jalas de la nueva escuela mexicana, no hay nada dicho, todo es muy sensible y es muy espinoso, y entonces tendremos que irlo construyendo. Les felicito a todos y nos felicitamos por este tiempo que nos hemos regalado, ¿verdad? Para escuchar este planteamiento. Me parece que no debemos dejarlo, tenemos que seguirlo, que esto no sea solamente una conferencia, decía Casia, y ese es el reto para ella, de que la próxima ya no sea una conferencia, sino abrimos sala y abrimos diálogo. A ver, échenle preguntas, ¿no? A ver, abran las preguntas, señores. Señores, bueno, ¿por qué? Porque se dice que quien tiene una pregunta está en el camino, ¿no? Está en el camino de esto que has planteado. Muchas gracias. Muchas felicidades al Centro de Maestros, a la región, al Centro de Maestros de San Felipe, al Centro de Maestros de Atlacomulco, pero en general a los centros de maestros. De verdad, muchas felicidades por asumir este reto de iniciar una nueva etapa de vida de los centros de maestros con el protagonismo de todas y de todos. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues yo creo que de entrada, desde el nombre de Centro de Maestros tendría que cambiar ya. Tendría que cambiar, lo he venido planteando. Entonces, Centro de Maestras y de Maestros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Hace uso de la palabra la maestra Ariadna Garay de la O, coordinadora académica de la Subdirección Regional Atlacomulco, y en representación de la maestra Alicia Altamirano Mendoza, subdirectora regional de Atlacomulco, con un mensaje de agradecimiento. Gracias, maestra Mari. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Jesús Vargas Miranda, subdirector de formación continua, por coordinar tan atinadamente todo el estado y ser quien gestiona también esos espacios que son de gran riqueza para los docentes, para los directivos, para los docentes de apoyo, para todos los que tenemos que ver con la cuestión académica. Gracias también a la maestra María Luisa Vilchis Martínez, coordinadora del Centro de Maestros de Atlacomulco, al doctor Edgar Mendoza Martínez, coordinador del Centro de Maestros de San Felipe del Progreso, y por supuesto a la maestra Casia Sandoval Rebollo, asesora académica del Centro de Maestros de Atlacomulco, que hoy, bueno, pues nos ayuda a llevarnos muchas reflexiones. Tenemos muchas tareas pendientes, creo que vamos por buen camino. Bien decía usted, el hecho de generarnos una pregunta, creo que es un avance, el tratar de hacer las cosas de manera distinta, el replantearnos la vida, el pensamiento, el quehacer que tenemos los maestros que están frente a grupo con los pequeños, pero también nosotros quienes
tenemos la gran fortuna de trabajar con personal directivo y de supervisión, creo que tenemos un mayor compromiso porque tenemos que ir un paso adelante de ellos y esto implica pues que nos movilicemos de a lo mejor todos esos esquemas que hemos venido trabajando de una manera como tan arraigada y que hoy nos demandan mover muchas estructuras mentales y de actitud y de actuar. Entonces, pues gracias a todos los que han hecho posible esta conferencia, pedirles enormemente que nos sigan invitando, que nos permitan darle difusión a este tipo de acciones de formación que pues finalmente están encaminados a fortalecer el aprendizaje profesional de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. A nombre de mi jefa, la maestra Alicia Altamirano Mendoza, les agradece a todos y cada uno de ustedes que hicieron posible que esta conferencia pues se desarrollara hoy, creo que de una manera tan exitosa. Gracias, maestra Ariadna. A nombre de la Subdirección de Formación Continua, la Subdirección Regional Atlacomulco y los Centros de Maestros Atlacomulco y Centro de Maestros de San Felipe del Progreso, agradecemos a quienes nos acompañan en esta sala y a través de Facebook, de nuestra entidad también y de otros estados, su asistencia y participación. Agradecemos de manera especial también a los coordinadores generales de los diferentes centros de maestros, al personal de la Subdirección de Formación Continua y el personal académico de la Subdirección Regional. Gracias al personal adscrito al Centro de Maestros de Atlacomulco y al Centro de Maestros de San Felipe del Progreso por el trabajo realizado. Y nuestro agradecimiento muy especial a la maestra Casia Sandoval Rebollo por compartir su conocimiento con todos nosotros. Que tengan excelente tarde.